Sí, estábamos viendo lo de las fuentes. Estábamos en lo de fuentes formales, reales e históricas. Dentro de las formales vimos las nacionales, la ley, la jurisprudencia, costumbre, doctrina. A su vez, le pregunto a algunos compañeros cuál era su significado. También dentro de la histórica vimos las extranjeras, convenciones internacionales, tratados, laudos, ley mercatoria, entre otras. Que la ley surge del proceso legislativo interno o nacional y surgen de tratados internacionales. También vimos acerca de las 10 convenciones americanas. Estábamos viendo que las fuentes nacionales, que son la ley, dio los ejemplos de que la ley de nacionalidad, la ley de migración, la ley de refugiados, y por supuesto la constitución, que es la interna. De la jurisprudencia, que son un criterio de interpretación de la norma, y normalmente son 5 resoluciones consecutivas. De la costumbre nos dijo que son los usos, que nos recalcó mucho eso, que son usos que la colectividad hace suyos y considera obligatorios. En cuanto a la doctrina, nos dijo que eran una serie de teorías o tesis. Puntualizó que las fuentes del derecho internacional público se dividen en fundamentales y subsidiarias, mientras que el derecho internacional privado son las fuentes nacionales y extranjeras. Nos estuvo hablando de que las fuentes nacionales obedecen al orden interno, mientras que las internacionales son las convenciones internacionales, los tratados. Como fuentes internacionales tenemos a la costumbre internacional. Para continuar con las fuentes, podemos decir que la costumbre es como la norma resultante de una práctica general, constante, uniforme y duradera, llevada a cabo por los sujetos del derecho internacional y realizada con la convicción de ser jurídicamente obligatoria. Cuando decimos que una norma debe de ser resultado de una práctica general, que debe de ser adoptada por una mayoría de estados, no necesariamente por todos los estados, pero sí por una mayoría de estados. Constante debe de ser algo que se lleva a cabo de manera frecuente, no una costumbre que se lleva a cabo hace 3 años, hace 2 años, sino que tiene que ser de manera frecuente. Uniforme, esa costumbre debe de tener las mismas características, no puede ser interpretada de manera diferente por cada estado, porque entonces ya deja de ser costumbre. Y duradera, quiere decir que se ha llevado a cabo en el tiempo por un periodo prolongado. Esas características debe de tener ese uso o esa práctica que los estados realizan con la convicción de ser jurídicamente obligatoria. Tenemos 2 tipos de costumbre internacional, que es la positiva, que se lleva a cabo en acciones, y la negativa, que sería omisiones. Ejemplos de costumbre internacional tenemos, por ejemplo, cuando se utilizó por los estados señalar las 200 millas náuticas como parte de su espacio marítimo, antes de que la Convemar lo adoptara como una regla de derecho, fue costumbre internacional, y esa era una costumbre positiva. El Pacta Sunt Servanda, que es también resultado de una costumbre internacional, es decir, tratado firmado, tratado cumplido, o tratado que se firma se debe cumplir, también es una costumbre de tipo positivo porque es acción. Pero, por ejemplo, o la costumbre que proscribe el uso de la fuerza entre los estados es negativa, porque limita o impide el uso de la fuerza. Podemos identificar 2 tipos de elementos que conforman la costumbre internacional como fuente de derecho internacional privado. El primero es el elemento material, que es la práctica consuetudinaria, la cual debe ser, como ya habíamos dicho, general, constante, uniforme, continuada o sostenible en el tiempo. Ese es el elemento material, porque se está llevando a cabo con estas características. Por otro lado, tenemos el elemento psicológico o motivacional, que se sustenta en el principio opinio iuris sive necessitatis, el cual expresa un convencimiento del sujeto para conformar una obligación jurídica. Entonces, de la definición, la parte donde dice que podemos definirla como la práctica, como la norma constante, práctica general, de una práctica general constante, uniforme, duradera, esa es el elemento material, porque es como se está realizando. Y el elemento espiritual, psicológico, motivacional es la creencia o la certeza por parte de los estados de que es obligatoria. Esta parte espiritual, motivacional o psicológica está fundamentada en el principio de opinio iuris sive necessitatis. La costumbre internacional tiene diferentes principios. Entre los principios que tenemos, el primero es el locus regit actum,
La ley rige al acto. Este principio implica que todos los actos solemnes que se realicen debe hacerse de acuerdo a la ley de donde se están llevando a cabo. Es decir, si un contrato entre dos personas extranjeras, un importador mexicano y un exportador alemán, deciden que el contrato lo van a firmar en España, ese acto jurídico se rige bajo las leyes españolas y no bajo las leyes de ninguno de los dos estados, porque ellos decidieron elegir España y en España se celebró el contrato. Tenemos la Lex Res Itae, la ley del lugar donde se ubiquen los bienes. Es la ley que los rige, es decir, un bien inmueble, hay que aclararlo, un bien inmueble debe de estar o debe de regirse o se va a regir por el lugar donde se encuentra obviamente fincado. Es decir, que la ley va a determinar quién es el propietario de los bienes, cómo se define un propietario, cuál es la modalidad que debe sujetarse a su transmisión, qué gravámenes recibe, etc. Y no habrá una ley extranjera que pueda de alguna manera cambiar esta situación. Para los bienes muebles, por el contrario, tenemos el secuntur personam. Los bienes muebles siguen a las personas. Es decir, si ustedes tienen una computadora, un equipo de teatro en su casa, por decir, un coche, un automóvil, una camioneta, son bienes muebles y entonces los muebles siguen a las personas y se rigen por el domicilio donde se ubique esa persona. Como ya vimos que los bienes inmuebles se rigen por el lugar donde se ubican, eso no tenemos mayor problema, pero resulta que tenemos títulos y valores bursátiles y financieros. Son bienes muebles, van a donde vayan los sujetos. Sin embargo, para lo que se trata de títulos y valores bursátiles y financieros, se van a regir por las leyes de su registro de emisión. No sé si quedaría claro. Si un título o valor, por ejemplo los CETES, se emiten en México, aunque el propietario de esos CETES viaje a Alemania, Francia, aunque vayan con él, los comprobantes de esos títulos bursátiles se van a regir siempre por el derecho del lugar donde se registraron esos títulos, esos documentos, o por donde se emitieron. Es el único bien mueble, si se le puede llamar así, que sigue las mismas reglas del bien inmueble. Y eso es a nivel internacional, no a nivel México, sino a nivel internacional. Después tenemos el Lex Fori, dice ley, pero es Lex Fori, o la ley del foro. Es decir, el lugar donde se inicia un procedimiento va a ser el lugar que va a regir ese procedimiento. Si nosotros tenemos un conflicto entre un comprador argentino y un comprador chileno, dependiendo de donde ellos elijan iniciar el procedimiento por incumplimiento del contrato, esa es la ley que va a regular durante todo el procedimiento. No sé si yo les había comentado antes, pero hay casos en los que hay más de un tribunal que se atribuye el derecho de conocer del asunto. Cuando esto sucede y hay más de un tribunal que quiere conocer del asunto, el que está facultado para decidir en qué tribunal es la parte actora. La parte actora va a elegir qué tribunal es el que quiere que conozca de su procedimiento, y una vez iniciado el procedimiento en ese tribunal, se va a seguir el procedimiento de acuerdo al derecho de donde esté ubicado ese tribunal. No sé si quedaría claro, a menos que el juez de ese tribunal se llegara a declarar incompetente. Pero si no es el caso, el tribunal de donde se inicia el procedimiento va a resolverlo de acuerdo a las leyes de su ubicación. Después tenemos la jurisprudencia internacional. Generalmente por jurisprudencia vamos a entender la forma de interpretación de la norma. Y en México, en general podemos decir que para que se constituya jurisprudencia serían 5 sentencias en el mismo sentido, por ninguna en contra. Sin embargo, en cuanto a la jurisprudencia internacional, no se va a regir así. Sigue siendo una forma de interpretar el derecho y para mejorar la integración del derecho, pero sin embargo, los tribunales internacionales entendemos que también emiten jurisprudencia. Su importancia va a radicar en que crean un precedente en un nivel donde los juicios son muy poco frecuentes. Solamente basta con una resolución de un tribunal para que constituya jurisprudencia. No es necesario juntar ni 2 ni 3 en un mismo sentido, mucho menos 5. Basta con que un tribunal se pronuncie en un sentido para que esa resolución sea considerada como jurisprudencia internacional. Entre los tribunales que podemos mencionar llevan a cabo esta situación
es la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. Ahora bien, la Corte Internacional de Justicia en general, en principio y en general, podemos decir que es un tribunal que solo resuelve cuestiones entre estados. Sin embargo, desde su creación hasta, podemos decir exactamente el día de hoy, ha conocido de 7 asuntos en materia civil y obviamente de derecho internacional privado. Pero estos asuntos que ha conocido la Corte Internacional de Justicia han sido resultado de conflictos mixtos, en los que hay un particular y un Estado. No sé si ahí habría alguna duda. Solo tengo una duda o aclaración. ¿Estas dos cortes son las únicas que pueden emitir jurisprudencia internacional o existe alguna otra? No, son todas las cortes, solamente que son 2 ejemplos. Puede ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puede ser la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, pueden ser los tribunales especiales, pero digamos que tomé solamente la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional como los ejemplos más frecuentes, pero no son los únicos tribunales. Después tenemos las conferencias diplomáticas y los congresos. Las conferencias son reuniones gubernamentales en las que se discute y aprueban y firman convenciones y tratados internacionales. Aquí acuden representantes de los estados que obligan a los estados en términos de lo que ellos acuerdan. Es decir, va un representante en materia de comercio, por ejemplo, el secretario de Comercio, que es de Economía, y celebra un acuerdo, un tratado, una conferencia. Llega a una conferencia y resuelve y aprueba una convención. En esa conferencia se aprueba una convención. Como está representando legítimamente al Estado mexicano, va a obligar al Estado mexicano en los términos en los que se haya acordado en dicha conferencia o convención. También tenemos todas las reuniones que realiza la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, por sus siglas en español CENODMI, por sus siglas en inglés UNCITRAL. También tenemos conferencias de La Haya sobre el Derecho Internacional Privado de 1955. Tenemos la UNIDROIT, que ya habíamos visto, que es un foro. Y la CIDIP es la Conferencia Interamericana para el Derecho Internacional Privado. Todas estas conferencias y congresos finalmente emiten opiniones, hacen publicaciones, y esas publicaciones forman parte de las fuentes de Derecho Internacional Privado, de las fuentes internacionales. En cuanto a los congresos, ya tenemos que los congresos no son de carácter gubernamental, se reúnen especialistas en diferentes materias que van a participar a título personal. Ellos discuten cuestiones de carácter académico, llegan a conclusiones y todo esto se aterriza en la memoria del Congreso. Si esas memorias del Congreso son lo suficientemente atractivas para que se forme una convención y se discuta sobre ello, puede llegar a ser, pero no necesariamente, pueden quedar simplemente asentadas en la memoria del Congreso y no trascender para nada. En cuanto a los congresos importantes, tenemos el Congreso Internacional Académico, el Congreso Internacional de Derecho Comparado, también congresos que han sido realizados por el Instituto de Derecho Internacional y por la International Law Association, por el Comité Francés de Derecho Internacional Privado, y en el caso de México, anualmente se realiza el Seminario de Derecho Internacional Privado y Comparado. Si los congresos no trascienden a aprobar tratados o promoverlos, ¿cuál es la finalidad aparte de una actualización internacional? Bueno, la finalidad es discutir sobre temas de derecho internacional público que consideren importantes en la zona o en la región. Estos congresos, les digo, todo el testimonio del Congreso, la finalidad del Congreso va a quedar asentada en memorias, no en el aparatito que conocemos, sino en memorias formalmente del Congreso. Si el Congreso es lo suficientemente atractivo para llevarlo a una convención, va a ser llevado. Pero si el Congreso no basta a ser de una discusión estéril, en la que no hay ninguna aportación que llame la atención de organismos internacionales o de gobiernos, entonces va a quedar ahí, solamente en un Congreso cuyo fin fue el estudio y solamente de carácter académico. En cambio, si como resultado de este Congreso
en sus memorias hay propuestas que resultan trascendentes para el derecho internacional privado, sí pueden ser retomados. Tenemos otras fuentes. Una de ellas es la doctrina. La doctrina son tesis que los especialistas en derecho internacional privado han emitido. Ya habíamos quedado cómo se divide la doctrina o cuántos tipos de doctrina hay. Después tenemos los laudos arbitrales, que son resoluciones de los tribunales arbitrales, como el Tribunal de Arbitraje de Londres, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias, el AAA. La importancia de los laudos arbitrales es que personas de derecho privado, personas físicas, personas morales, pueden evitar todo el conflicto que representa acudir a tribunales nacionales, sobre todo cuando en materia comercial se requiere de mucha agilidad o mucha rapidez para los actos comerciales, los actos de comercio. Para resolver un conflicto que puede durar meses, entonces es más fácil que opten por laudos arbitrales. Por acudir a un arbitraje, a un centro de arbitraje como los que mencioné en la diapositiva, que son el Tribunal de Arbitraje de Londres, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias en materia de inversiones, o la Asociación Americana de Arbitraje, AAA. Ellos pueden acudir para que estos organismos les organicen el arbitraje. El único problema de los laudos arbitrales es exigir su cumplimiento. El cumplimiento de un laudo arbitral depende bastante de la buena voluntad de las partes, principalmente de la parte vencida. Si la parte vencida no acata el laudo, ahí vamos a tener problemas porque vamos a tener que solicitar a un juez luego la categoría de sentencia y ordene su ejecución, porque en sí el tribunal arbitral no tiene facultades para hacer eso. Dejando ese pequeño problema en cuanto a la ejecución de los laudos arbitrales son resoluciones que van a formar parte de las fuentes de derecho internacional privado. Por último tenemos los Incoterms, que son reglas de comercio internacional emitidas por la Cámara Internacional de Comercio. No son obligatorios, sino son convenientes. Y va a regular cómo va a ser el costo, cómo va a ser el seguro, cómo va a ser el flete. El costo obviamente no de la mercancía, sino de los gastos de pago de aduanas, pago de derechos de importación y exportación. El seguro, si va a cubrir seguro, si no va a cubrir seguro, hasta dónde va a cubrir el seguro. Y el flete se refiere al tipo de transporte que se van a emplear, que puede ser transporte terrestre, marítimo, aéreo, y dentro del terrestre puede ser a través de camiones o de tren, dependiendo de las circunstancias que permitan que se lleve a cabo la buena transportación de los bienes, mejor dicho, de las mercancías. Estos Incoterms no son obligatorios, sino los pueden usar o no. Lo único es que cuando se cita un Incoterm en un contrato, ya no hay nada que discutir, ya no hay nada que arreglar, no hay nada que interpretar de que yo no te entendí. Se obligan en los términos del Incoterm. Si no hay dudas, hemos terminado la unidad 1.